¿Qué esperar de la visita de Justin Trudeau a México, que hoy comienza una visita de Estado después de que en las últimas 48 horas se ha entrevistado con el presidente de Estados Unidos allá en Washington y hoy con el presidente Peña Nieto, en un momento álgido de las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio, y Canadá pareciera que está jugando un papel importante en la interlocución entre los otros dos socios del TLC, Estados Unidos y México, pero finalmente, ¿cuál es la expectativa? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué pretende con esta interlocución? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. ¿Cuál es el papel que está jugando Canadá en esta tan difícil renegociación del Tratado de Libre Comercio? Soy José Buendía, le agradezco mucho que esté con nosotros aquí en Opiniones Encontradas. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña, vamos a ver algunas de las declaraciones que se han dado tanto en Washington como en México en las últimas 48 horas sobre este tema que vamos a analizar, y enseguida regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, realiza hoy una visita de poco más de 24 horas a México en momentos en que se lleva a cabo la cuarta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio en América del Norte, en medio de fuertes tensiones y la amenaza de que el diálogo se descarrile. La suerte del TLCAN será uno de los temas que tratarán el presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro canadiense en el Palacio Nacional, en uno de los momentos más álgidos de la renegociación del acuerdo comercial. México insiste en que si el acuerdo no beneficia a las tres partes y si no es favorable para México, se valorarán otras alternativas. No obstante, entre los negociadores mexicanos también hay quienes defienden la idea de que levantarse de la negociación sería darle un regalo al presidente Trump. Por su parte, la cúpula de empresarios de Estados Unidos y México se reunió previo al arranque de la cuarta ronda de negociaciones del TLCAN para enviar un mensaje de respaldo al acuerdo comercial y acordaron no impactar de manera negativa el ambiente de negocios y dar certidumbre a las inversiones independientemente de las discusiones en Washington. ¿Aceptará Trudeau un acuerdo solo bilateral con Estados Unidos? Posiciones. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo en Washington que su país está listo para cualquier cosa en la renegociación del TLC, pero añadió que todavía cree en el pacto trilateral con México y Canadá. Seguramente el Tratado de Libre Comercio va a ser un tema que se va a platicar entre las partes, dijo el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Sada, sobre la reunión entre Trudeau y Peña Nieto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está abierto a un acuerdo con Canadá, sin México, si las conversaciones entre los tres países no prosperan. El embajador de México en Ottawa, Dionisio Pérez Jácome, reconoció que en las últimas semanas han aflorado las diferencias comerciales entre Canadá y Estados Unidos en maderas blancas, lácteos e industria aeronáutica. ¿Qué esperar de la visita del primer ministro canadiense Justin Trudeau? ¿Qué papel está jugando Canadá en las horas más álgidas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio? Hoy llegó a México, se entrevista con el presidente Peña Nieto, ya lo hizo antes con organizaciones de la sociedad civil y habla de diversos temas, entre ellos corrupción, derechos humanos, violencia de género, etcétera. Pero hace 48 horas, entrevistándose con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahí hay referencias importantes sobre el Tratado de Libre Comercio y sobre la posición que pudiera estar jugando Canadá en la interlocución entre Estados Unidos y México. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros y me da mucho gusto que hoy nos acompañe, como todos los jueves, Paco Moreno, catedrático de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Paco, un placer. Pepe, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy feliz, estoy contento, estoy observando. Qué bueno, pues qué bueno. Estoy listo para los comentarios de las nuevas generaciones. Perfecto. Por tanto, ya dio pie a la presentación de Inés Carrasco Scherer. ¿Cómo estás, Inés? Muy bien, muchas gracias por venir. invitarme. Ella es investigadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Exactamente. ¿Cómo estás, Inés? Muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta de estar aquí. Gracias. Arranquemos, si les parece, con esa pregunta. A ver, hay cosas interesantes. En las últimas 48 horas, Trump dice que es posible
que saliera un TLC solo con Canadá y sin México. Al mismo tiempo, Trudeau dice pues, que él confía en el tratado y que sigue creyendo en él, pero que está preparado para todo y que es posible que sí, pues como dice Trump, pudieran ser acuerdos bilaterales. Y hoy en un diario canadiense, en un diario global canadiense, el presidente Peña Nieto publica un artículo diciendo es necesario revitalizar la relación con Canadá. Parece que está jugando Canadá un papel central en este momento en la interlocución. ¿Qué y por qué, Paco? ¿Qué opinas? Primero habría que analizar el perfil de Justin Trudeau. Es una persona que ha crecido con el poder, que lo sabe usar, que lo sabe manejar, con un bálsamo de carisma, con la experiencia de su padre de haber sido primer ministro. Aunque se parece a Fidel Castro, ¿eh? Con, tal vez por sus expresiones, ¿no? Pero por todas estas maneras de ser tan sueltas, tan armoniosas de él, da gusto tenerlo como invitado. Lo observaba hace algunos minutos con la visita que hace a la Cruz Roja y lo veías ahí con don Olegario Vázquez Aldir, pasando algunas cajas. Está fresco. Es la nueva generación, es la cooperación, es la vecindad, es el gozne. Y por otro lado, ves una vecindad irresponsable, ves una vecindad poco cortés, poco armoniosa. Ves al The Great Grumpy diciendo contigo o sin ti, voy y avanzo. Me parece que no nada más es acertado lo que está haciendo Justin Trudeau. ¿Pero qué está haciendo? Conciliando, está dándole armonía, le está poniendo ritmo, está distensando, está haciendo que haya una comunicación fluida, está diciendo soy el tercero en el juego, me interesa también qué pasa con los asuntos migratorios, le interesa saber la parte laboral que aporta México para allá, sí, la cooperación que tenemos con las mineras, con la industria automotriz, con las propias industrias textileras. Con la crisis de derechos humanos, con la violencia de género también. Eso lo veo aquí. Inés, ¿tú coincides en que ese es el papel que está jugando Justin Trudeau? El de conciliador, promotor de armonía, que le mete ritmo a la negociación y distensión. Coincido que sí, está tratando de jugar un papel conciliador, pero creo que también en esta conciliación tenemos que pensar que Canadá está buscando ocupar posiciones de liderazgo que ha rezagado a Estados Unidos. Y creo que también es clave Canadá ahorita porque tenemos que pensar en la región de Norteamérica. No estamos hablando de 3 países separados que interactúan, sino estamos hablando de una región integrada económica, social, cultural, políticamente de muchas formas. Entonces me parece que Justin Trudeau está tratando de rescatar esta noción de la vecindad, como bien mencionabas, y también está tratando de posicionar a Canadá como un líder y como un socio de México en los espacios comunes que tenemos con México. ¿Pero estaría perfilando también un tratado bilateral? ¿Tú crees que se decantaría por la fórmula de acabemos con el tratado y vayamos a acuerdos bilaterales entre los 3? Yo creo que están pensando en la liga para saber, como buenos jugadores de póker, hasta dónde llegue. Yo creo que está dándole armonía porque está haciendo el papel de policía bueno, policía malo, cuando somos 3. Absolutamente de acuerdo con lo mencionado por Inés. Aparte, qué interesante el lugar en donde usted trabaja. Qué interesante poder hablar de la capacidad y de la armonía de un mago de la diplomacia como lo fue Gilberto Bosque, que tanto ayudó a tantas personas. Y esto es algo similar de lo que puede estar haciendo el propio Justin Trudeau. Él está queriendo quedar bien con todos, pero siempre primero con una nación. ¿Qué está haciendo México? Está aguantando, pero también está viendo cómo pasa con su soberanía. Yo dejo una pregunta ahí. ¿Qué pensará el Comando del Sur del Pentágono de un posible rompimiento del TLC si se va a ver o no afectado la cooperación en materia de la frontera sur? ¿Qué tanto nos conviene quebrantar ese acuerdo de buena vecindad por un simple acuerdo económico? Esto va más allá, sociológicamente, de lo que pudiera ser un trato comercial, porque como en un antiguo divorcio, ¿te quieres quedar con todo? Te voy a dejar sin nada. Ahora, hay que decirlo, Justin Trudeau ya ha experimentado en carne propia
digamos, las formas rudas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y uno de los casos emblemáticos ha sido la sanción a Bombardieri. Claro. La elevación de aranceles 220%. 220%, o sea, Claro. eso casi parece una expulsión tácita o una cerrado de fronteras total. ¿Cómo embonar o cómo lograr, digamos, esa interlocución si por un lado está siendo también agredido y está siendo también afectado? ¿Crees que también se trata de un líder pragmático que diga, a ver, primero vamos resolviendo Bombardieri y luego nos ocupamos de México? A mí me parece que hay que reconsiderar una cosa. Canadá no quería renegociar el Telecán. Entonces, Canadá está en la misma posición de México, que está en una situación en la que ellos no quisieron estar. Canadá era el país que más apoyo tenía para el Tratado de Libre Comercio entre sus ciudadanos, arriba del 50%, arriba de México, arriba de Estados Unidos. Entonces, Canadá no quería estar en esta posición y me parece que Trudeau ha sido pragmático en el sentido de, claro que sí, posicionar los intereses canadienses primero, siempre. Su posicionamiento, sus pronunciamientos en cuanto a la negociación han sido muy claros, muy específicos, no han sido ideas generales, como hemos visto de Estados Unidos, esta idea de rebalancear el déficit o ver los temas de denominación de origen, sin propuestas claras. Canadá ha tenido propuestas claras a todo. Canadá yo creo que está, de cierta manera, como mencionabas, jugando esta cancha doble de querer comprometerse con el Tratado de Libre Comercio, con la región de América del Norte, con esta unión tripartita, y también estar dispuesto y estar consciente de que el presidente Trump es una persona impredecible, digamos. Entonces sí es posible que mañana nos despertemos y decida que se cansó de la negociación, que se cansó el Telecán y retira la firma de Estados Unidos. A ver, totalmente de acuerdo con lo que dice Inés. La diplomacia de Trump es similar al protocolo de Tintán. Simple y sencillamente habrá que ver qué ritmo va a querer jugar y hasta dónde las cámaras comerciales incluso lo van a permitir. ¿Qué papel está jugando Canadá en estas horas difíciles de la negociación del Tratado de Libre Comercio a propósito de la visita hoy aquí a este país del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau? Estamos hablando con Paco Moreno, catedrático de la UNAM, con Inés Carrasco, y antes de irnos a corte, había varias cosas sobre la mesa. La verdad es que los negociadores canadienses tampoco han sido tan suavecitos, a pesar de las buenas formas armoniosas que ustedes ya señalaban de su presidente, pero hay temas que pone sobre la mesa. Uno es el de los salarios, sí le preocupa y lo encaja como dumping social. Está el tema también de la resolución de conflictos. No puede aceptar que Estados Unidos lleve a sus tribunales o a su normatividad la resolución de conflictos comerciales. Y está también el tema de los aranceles en el caso de Bombardieri. A mí me parece que el tema del artículo 19, que es este artículo sobre la resolución de conflicto, es una de las posiciones más fuertes de Canadá y fue la posición que de hecho causó más tensión en el primer acuerdo bilateral entre Canadá y Estados Unidos previo al Telecán. Entonces son 30 años, 1987, sí, son 30 años de defender esta premisa de tener un espacio imparcial para lograr paneles especializados integrados por representantes de los tres. Y esto es algo con lo que México se identifica también. México está interesado también en defender esto. México no quiere eliminar este artículo. Estados Unidos es el único. Entonces me parece que aunque Canadá tiene algunas posiciones muy fuertes, México puede beneficiarse en sus negociaciones de estas posiciones fuertes de Canadá en las cuales empatamos, como esta mencionada. O sea, ahí podemos, digamos, funciona como aliado, sí, no en el tema salarial. No en el tema salarial, que México no ha empezado, más bien ha rechazado las presiones de Estados Unidos y Canadá para meter esto al tema del Telecán, de la renovación del Telecán, aunque está dispuesto y han mencionado los oficiales mexicanos que sí quieren mejorar este tema salarial, más no en parte del texto y no como un acuerdo legalmente vinculante entre los tres países. A ver, esa es parte, digamos, de las posiciones y de los intereses que han manifestado dentro de la negociación, pero hoy mismo, Paco, el primer ministro Trudeau, antes de ver al presidente Peña, se reúne con ONGs y habla del tema de las violaciones de derechos humanos, de desaparecidos, de Ayotzinapa, violencia de género, y lo que les dice es, evidentemente no vengo a resolverles ni a meterme en temas que son de los mexicanos, pero ¿cómo les ayudo? Porque estos temas sí nos preocupan. Es parte de la política exterior tradicional de Canadá, es parte de la política de la Commonwealth. Recordemos el origen de Canadá, recordemos que son un país hecho
fundamentalmente de inmigrantes. Recordemos que es un territorio ambientalmente hostil, recordemos el tema de las grandes petroleras, recordemos el tema de las mineras, recordemos también algo, es un país que está viendo su soberanía, Estados Unidos está viendo su soberanía, nosotros tenemos que hacer lo propio. Nosotros estamos situados en un lugar privilegiado, es la unión con Centro y Sudamérica. Para ellos es muy lejana la posibilidad de estar controlando la frontera sur. Para nosotros es parte de nuestro día a diario. Para ellos sería fácil, cómodo, meterse en este tipo de conflictos porque ya no los tienen, no están viviendo una realidad social como la que tenemos nosotros en materia de educación, en materia incluso de comunicación entre Centro y Sudamérica. Nosotros estamos abajo del continente para ellos y hacia nosotros, ellos representan una manera de pensar mucho más pragmática, mucho más fría, mucho alejado del concepto latino que tenemos nosotros de hacer las cosas. Veamos el rol social que le está imprimiendo Canadá en este sentido. Digamos que si la pareja está siendo disfuncional en la relación México-Estados Unidos, ellos serían un tipo de terapeuta. Pero ellos también son disfuncionales, ¿no? Ese terapeuta... Creo que ellos también son disfuncionales con Trump, ¿o no? Sí. Creo que la vez que esa relación tan importante es cuando más afectada se ha visto. Lo que está haciendo es primero ver sus intereses y nosotros tenemos que aplicarnos a ver los nuestros. No nada más los de esta generación, estamos tratando aquí del Tratado de Libre Comercio. Estamos viendo lo que vamos a imprimir para los próximos 25, 30 años. Queremos mirar lejos para México, tenemos que caminar firme. ¿Qué pasa con el famoso déficit comercial supuestamente argumentado? Bueno, si es en beneficio de México, yo me preguntaría, ¿qué trato tienen ahorita los que arman microcomponentes o electrónicos o la industria textil, que son parte de industrias americanas? ¿En dónde está ese déficit? ¿Qué está pasando con los migrantes agrícolas que tenemos nosotros hacia Canadá? Una cosa es la buena vecindad y otra cosa es inmiscuirse en la vecindad de todos. De acuerdo, esos argumentos están mineras, los argumentos están sobre la mesa, medio ambiente, pero hay una cosa que a mí me preocupa de fondo y es esta sensación de que tanto Estados Unidos como las respuestas de los propios canadienses pareciera que quieren llevar a tal punto la negociación que uno dudaría de que quieren llegar a un acuerdo. Pues a mí me parece que en los hechos. Empezó la negociación se propuso sin la idea de llegar nunca a un acuerdo. Estados Unidos, que fue el que empezó toda esta discusión, nunca ha tenido una buena intención de acabarla. Los comentarios del presidente, los comentarios de otros miembros del Ejecutivo, los documentos oficiales del equipo negociador sí son propositivos, pero no es el diálogo que se está viendo más allá de esas mesas. Entonces me parece que sí, me parece que la negociación sí se está desgastando, sí hay pocas esperanzas en todas las partes. Hemos escuchado de nuestro mismo ministro de Relaciones Exteriores, Videgaray, quien dijo en su comparecencia que el fin del Telecán no es el fin para México. Entonces estamos hablando ya de una visión realista en términos de que puede terminarse este acuerdo, pero me parece muy buen punto esta idea de ver hacia futuro, no solamente en términos de estas administraciones actuales, pero la idea de que la geografía es destino. No hay manera nunca de desligarnos de Estados Unidos ni de Canadá, y el punto es poder conservar y crear dentro de esas relaciones la mejor situación posible, aún en temas o tiempos inhóspitos como esta época Trump. Inés, comentaría yo esto. ¿Es renegociación del Tratado de Libre Comercio? ¿Es una actualización? ¿Es un empezar con las nuevas generaciones? Cuando esto se firmó, Inés no había nacido. Es una nueva generación, un nuevo entendimiento. Es parte de una característica global a la que nos tenemos que adecuar nosotros con nuestros marcos constitucionales. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que tampoco estamos mancos. No, bueno, pero es que ahí todas esas palabras caben.
El problema es que hay de fondo, si hay el propósito y de llegar a un esto acuerdo. Lo vamos a estar viviendo no. cada 5 años. Es otra de las cláusulas que piden. Digo, eso, eso ya ha sido rechazado por Canadá y por México, la idea de estarlo de temporalidad de vigencia. Pero está en la mesa. Y me parece que en esta pregunta de qué realmente es esta negociación de Telecán, yo creo que es un nuevo capítulo en América del Norte. Yo creo que es empezar a sentar las bases de a dónde vamos los tres, por separado y juntos. Creo que tenemos que pensar que Justin Trudeau acaba de llegar, 2015, digo realmente 2016, Donald Trump acaba de llegar y Peña Nieto ya se va. Entonces estamos empezando tres etapas diferentes, tres etapas nuevas. Ahí voy a tener caso. Era de la visita del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Hoy llegó a México, se reunió con el presidente Peña, antes con ONGs, habló ahí de asuntos como corrupción, violaciones, feminicidios, violaciones a los derechos humanos, etcétera. Antes había estado con el presidente de Estados Unidos y ahí, como usted sabe, ayer se dijeron cosas duras, sobre todo en el marco de la negociación, como pues, la posibilidad, decía Trump, de ir en un tratado solamente con Canadá y luego ver si hacía otro bilateral con México. De eso estamos hablando y vamos hacia las conclusiones, mi querido Paco Moreno. Lo que le dijo ayer a Canadá, ¿fue un guiño a Canadá o fue otro de sus bombas al tratado? O sea, ¿realmente crees que esté pensando me voy con Canadá? Hay que aprender, y los mexicanos luego aprender con mi ellos? Pepe, a no ser mal tercio. Y en política, la realidad choca con lo deseable. Y lo deseable está acotado por la Constitución. Nuestra soberanía y nuestros intereses se van mucho más allá de dos países y podemos recordar que esto podemos dirigirlo a Asia, Centro y Sudamérica. Va a costar trabajo, si ahí nos morimos, no. Yo no estoy de acuerdo en que sigamos nosotros agachándonos tanto. Alguien por ahí decía que entre más se agacha uno, menos posibilidad de edición tiene. Entonces, simple y sencillamente estamos renegociando, estamos en un nuevo capítulo. ¿Qué va a pasar en materia ambiental? ¿Qué va a pasar en materia minera? ¿Qué va a pasar en la industria automotriz? ¿Cómo vamos a negociar esta parte de lo financiero? Concluyo. Luis Videgaray está portándose a la altura del diseño mental de estadista que tiene y tenemos que seguir en ese acotamiento. 2. No podemos estar a expensas de qué quieran todos sin saber cuál es la realidad que tenemos. La Cancillería cuenta no solamente con un respaldo de orden legislativo, con una inquietud de orden empresarial. ¿Vamos a pensar en lo grande o nos vamos a acotar a lo que diga el vecino? ¿Crees que fue o sea, cómo tomar eso, lo que le dijo Trump a Trudeau ayer? A mí me parece... ¿Como un acercamiento, un guiño con él o como una bomba para el tercero en discordia? A mí me parece que es parte de la continua retórica de Trump en contra de México, en contra del tratado, pero también para crear esta incertidumbre y este juego manipulador de eres mi amigo, no eres mi amigo, me llevo mejor con él, no es cierto, porque también ha tenido acercamientos con México que ha cedido en ciertos temas, las llamadas privadas que tuvo con Peña Nieto. Entonces a mí me parece que esa retórica no necesariamente nos tiene que indicar la seriedad de Trump de llevarse a Canadá. Correcto. Y me parece que... O sea, nomás está jugando intrigando y bloqueando. Que siempre me parece está jugando. Y también creo que México sí debería tomar las riendas, tomar esta visita de Canadá como lo que es, una oportunidad de crecer una relación muy importante que va a permanecer, esté quien esté en las administraciones, en las tres, y en un momento muy crucial para América del Norte, donde está definiendo la región qué significa ser América del Norte, qué quiere ser América del Norte y qué busca América del Norte. Buscamos ser una región que está aliada a los ideales de Trump, a los principios de Trump, a esta idea proteccionista, cerrada, o somos una región que quiere continuar avanzando las agendas de libre comercio, de los derechos humanos y en contra del cambio climático. Me parece que México tiene un fuerte aliado en Canadá y debería de continuar buscando esas bases. Está bien, pero es que tenemos lógicas muy distintas. Digamos que esa lógica Canadá-México sí embona. Pero esas dos lógicas, con el proteccionismo norteamericano, con las posiciones anti estamos hablando medio ambiente, qué simplemente difícil. De matices comerciales, de matices financieros. No solo matices financieros. ¿En dónde estamos en la parte social? ¿En dónde estamos en la parte sociológica? Yo te diría, bien para Trump en su protocolo emulando a Tintán, pero estamos meter un poco más de Putin para esa firmeza de hacia dónde vamos. México siempre se crece
ante la adversidad. Y hoy lo que tenemos que hacer es señalar los límites constitucionales para que después no por andar sonriendo tanto nos vayamos a agachar de más. Ahora, hay otra duda en ese marco, digamos, del margen de negociación que está teniendo México, y es, en efecto, el canciller Videgaray venía jugando un papel importante, sobre todo por la interlocución que tenía con el cuñado, ¿no? El cuñado. El yerno. Kushner, ¿no? Sí. Jared Kushner. Pero me da la impresión de que eso ya llegó un poco a su límite. ¿A ustedes? ¿Creen que todavía sigue siendo un papel o un factor decisivo para la suerte que pueda tener el acuerdo en los próximos días, hasta el domingo? Pocas personas sigue la negociación. Manejan la visión de futuro como lo hace el doctor Videgaray. Tuve la oportunidad de compartir un espacio legislativo con él y trae una visión totalmente distinta. Seguramente va mucho más allá que sus relaciones fraternales o amistosas, el compromiso que tiene con México. De los pocos mexicanos con hechura de estadista, Luis Videgaray. Y ahí sí quiero decirles algo, siendo muy objetivo, va mucho más allá de una relación emocional o sentimental lo que está jugando él por México. Y nosotros, como mexicanos, hoy tenemos que hacer de todos un solo principio: el respeto a nuestra soberanía y el de poder lograr con el mundo un intercambio adecuado. No vamos a estar ofertando nada más las naranjas para que hagan jugo. Hay que ver en dónde va a estar. Pero sienten que esa interlocución, que en algún momento en los últimos meses fue, digamos, muy importante, primero para evitar, por ejemplo, que descarrilar el tratado cuando hace unos meses Trump lo quería reventar. Va a ser una relación ¿Tú crees que hoy sigue pero siendo no fundamental? Yo creo que ha sido útil, yo creo que ha sido muy útil definitivamente, Es correcto. especialmente en términos de las personalidades que estamos viendo en la administración estadounidense, que son personas, el presidente especialmente, particularmente enfocado en sí mismo. Entonces yo creo que si él tuviera un afecto hacia Videgaray, si su yerno o cuñado tuviera un afecto hacia Videgaray, creo que eso sería un factor importante. Pero me parece que también tenemos que pensar en toda la coyuntura y lo rápido y lo cambiante que ha sido todo este proceso desde que Trump llegó a la Casa Blanca. Entonces me parece que no es solamente el tema de las personas involucradas, sino es todo lo que está pasando todo el tiempo, dentro de la administración, en el mundo, en México. Entonces no me parece que sea el único factor, pero claramente creo que ha sido una oportunidad de acercamiento. Es simple y sencillamente un ego personal versus un programa y un proyecto de nación. En este sentido, Videgaray tiene absolutamente claro que lo suyo es un proyecto de Estado, no una relación. Ahora, en el lado de Estados Unidos también es un proyecto, y es un proyecto que se llama proteccionismo, con el cual es difícil ¿Y de Canadá? lidiar. ¿Y de Canadá? ¿Sienten igual de proteccionista Canadá? Canadá, de hecho, está buscando encontrar un medio en la negociación para que los países puedan mantener un cierto nivel de proteccionismo en cosas que no se acerca para nada a esta lista que quiere presentar Estados Unidos. En la relación, otra vez, es exacto, es esta idea de todos. conciliar y de ser honestos y reales, del decir, sí es cierto que todos tenemos subsidios en este tratado que se supone que no tenemos, entonces admitámoslos y lidiemos con esto. ¿Y qué pasa con las mineras? No hemos hablado tampoco del tema medio ambiente. Bueno, ahí recibimos un tuit del diputado Fernando Rubio diciéndonos que vamos a ver qué pasa con los trabajadores agrícolas, qué va a hacer los grandes centros aeroespaciales, dónde entra nuestra competencia con Brasil. ¿Tendremos que adecuar también nuestro tratado con Centro y Sudamérica? A mí ya se me fue el tiempo, demasiadas interrogantes en la mesa, dan para otros programas, ya regresaremos sobre ellos. Muchas gracias, Inés Carrasco Scherer, investigadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado. Muchas gracias por haber estado, de verdad, un placer haberte tenido. Paco Moreno, como todos los jueves, un placer. Gracias a los dos por haber estado, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos.